Vamos a orar para iniciar entonces el tema. El Señor nos conduzca, nos ayude. Alabado sea tu nombre, Padre Celestial, porque nos has permitido reunirnos. Estamos aquí reunidos no porque en nosotros haya justicia propia, no porque nosotros nazca naturalmente el buscarte, sino que por medio de tu Hijo Jesucristo has implantado tu amor, el amor que el enemigo nos ha robado. Y estás regando la semillita día a día, y está floreciendo, está creciendo, está brotando. Por ese brote de ese amor que tú has puesto por medio de tu Hijo Jesucristo y todo lo que Él hace por nosotros y ha hecho por nosotros, es que nos encontramos aquí como una respuesta a ese gran amor, a esa semillita que brota y crece día a día. Señor Jesús, por favor, continúa tu labor para que esta semillita crezca y produzca mucho fruto, fruto que honre a nuestro Padre Celestial, pueda ser fruto bueno, en gran manera bueno, para que todos los seres de otros mundos, los ángeles, se maravillen y alaben al Padre Celestial y te alaben a ti por tan inmensa labor, tan perfecta labor, la del Evangelio en nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, ya que estamos reunidos, es menester por favor que nos ayudes con tu Santo Espíritu, porque tu Hijo Jesucristo dijo que si lo pedíamos tú nos lo darías abundantemente. Y de verdad que lo necesitamos en esta hora porque este tema es un poco difícil, Señor. Y este siervo es muy pequeñito para ese tema y bueno, yo hasta ahora estoy aprendiendo. Yo te pido por favor que me guíes, me ilumines para poder hablar de la mejor manera, expresarme de la mejor manera. Y te pido por favor que hagas tu obra en nosotros. Siendo yo solamente un instrumento, toma por favor mi voluntad, mi libre albedrío y trabaja en mí. Y por favor muévete en esta hermosa congregación de la verdad Sara Libres para que cada uno salga muy enriquecido, muy nutrido en esta hora. Que tu Santo Espíritu nos guíe por favor y nos enseñe. Jesucristo, estamos listos. Tú eres nuestro Maestro, nuestro instructor divino. Elevamos la oración a nuestro Padre Celestial en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, hermanitos, es que nos vamos a meter en terrenos que, a ver, para algunas personas de la Iglesia Adventista es difícil aceptar y aún para nosotros es difícil meternos en terrenos de periodos proféticos basados en tiempo, aplicarlos a esta generación porque el enemigo puede también hacer su obra y levantar falsas expectativas, ¿sí? Como varias veces ha sucedido. Y es que cuando uno se mete con periodos proféticos de tiempo, pues primero hay un tabú a nivel de la iglesia, de que ya no hay más profecías de tiempo y todas terminaron en 1844. ¿Sí? Esa es la gran realidad. Si su merced le habla a algún líder de la iglesia y le dice que, no sé, que hay otras profecías de tiempo para esta generación, pues no le van a creer, le va a parecer una locura y siempre van a repetir lo mismo. Es como si todos nos hubieran educado con con el mismo libro, ¿sí? Con el mismo libro jesuita que nos dice, no puedes aplicar profecías de tiempo después de 1844, es prohibido. ¿Mm? Y si lo haces, pues te vas a desviar, entonces nos generaron un pánico, un miedo a meternos en esos terrenos. Y bueno, yo digo, las profecías de tiempo siempre han estado allí, siempre en todas generaciones. Y siempre uno se pregunta, bueno, pero si Noé sabía que eran 120 años, los pioneros adventistas sabían que había profecías hasta 1844, Martín Lutero sabía que 300 años después de su época vendría el tiempo del juicio, hasta Isaac Newton, que era un físico que le dio por estudiar la Biblia, llegó también a esa conclusión, estudió el libro de Daniel y estudió profecías de tiempo. Entonces uno dice, ¿y cómo la última generación, la que más necesita el reloj profético, se le niega el acceso a esa información? Pues bien, yo voy a iniciar contándole la historia, cómo el Señor me confrontó con esto. Y de pronto a algunos de ustedes les ha pasado. Vamos a mirar esta fotografía es del terremoto de San Francisco.
Es el terremoto más terrible que ha sufrido esa ciudad y es el terremoto más terrible que se ha vivido en los Estados Unidos. Ocurrió el 18 de abril de 1906. La ciudad quedó prácticamente destruida. Y podemos ver allí que ya habían edificios de varios pisos. Entonces ya era una ciudad que se asemejaba mucho a la modernidad o a lo que estamos acostumbrados hoy en día como ciudad. San Francisco llegó a ser una ciudad muy avanzada junto con Nueva York para su época. Imagínense en 1906 ya tener esos edificios con esas estructuras. Es interesante, ¿no? Entonces, esto lo conocía la señora White. La señora White vivía a 2 horas de camino de San Francisco. Ella vivía en Elms Heaven, se llama esa población. Y frecuentemente pues tenía que pasar por San Francisco para ir a otros lugares de California, del estado de California y otros lugares de Estados Unidos, porque San Francisco era como el sitio principal de los trenes. Entonces de ahí pues ella siempre tenía que pasar por San Francisco y todos los hermanos que la acompañaban. En una de esas pues ocurre el terremoto de San Francisco en abril 18 de 1906. Y desde luego ellos, pues fue un impacto el ver la ciudad así y claro, el Señor le da revelación a la hermana White, aprovechando esta situación. Es un juicio de Dios. El Señor revela a la hermana White que es un juicio de Dios, que no fue un accidente, que no fue algo porque estamos en el mundo de pecado, no, fue un juicio de Dios. Y San Francisco siempre se ha caracterizado por ser una ciudad, pues, un poco difícil, ¿no? En cuestión del pecado. Allá hay barrios enteros de homosexuales, homosexualismo abierto, y no estoy contra los homosexuales en el sentido de que ellos no tengan salvación, todo lo contrario. Eh, pero es una de las ciudades que se ha degradado más. Entonces, pues, junto con Las Vegas, pues siempre ha tenido esa fama. Pero el Señor vino a sanar, a curar y a salvar lo que se ha perdido. Entonces, todo aquel que quiera salvación en él la encontrará. Y en 1906, entonces, la señora White escribe un manuscrito que yo sé que todos conocemos. Igual vamos a leer una partecita de ese manuscrito. Está ese manuscrito, o más bien una carta, la carta 158 de 1906. Vamos a leer 2 párrafitos, el 6 y el 8. Ayer de camino a casa, desde Mountain View, nos detuvimos para ver la destrucción de San Francisco. A pesar de que algunos de los edificios eran de los más estables y se suponía que eran a prueba de desastres, la ciudad es una ruina. En algunos lugares los edificios están hundidos en el suelo. Esta ciudad presenta un cuadro muy poderoso de la ineficiencia del ingenio y la habilidad humana para resistir el cumplimiento del mandato del Señor. Como ven, era última tecnología lo que se tenía en construcción allá en San Francisco, pero miren cómo quedó la ciudad. Madre mía, continúa con el siguiente. Que todos los que quieran entender el significado de estas cosas lean el capítulo 11 del Apocalipsis. Lea cada versículo y aprenda las cosas que aún no se han sucedido en las ciudades. Lea también las escenas representadas en el capítulo 18 del mismo libro. Bueno, entonces, ¿ella qué dice? Que hay que leer, que hay que estudiar. Capítulo 11 y 18, Así porque es, mamá. todavía aún no han sucedido algunas cosas en las ciudades. Sí, y ella dice lean cada versículo, ¿notan? O sea, no una lectura superficial, sino versículo por versículo. ¿Mm? Y entonces, bueno, uno se vaya a Apocalipsis 11 y, y que hay en Apocalipsis 11. Ya lo hemos leído varias veces, ¿no? Pero en Apocalipsis 11 hay profecías de tiempo, hay tiempos proféticos. Entonces ahí empieza el conflicto. ¿Mm? Alguno dirá, pero eso ya se cumplió. Pero entonces la señora White, ¿por qué me dice que debo estudiar cada versículo? Apocalipsis 11, del 2 al 3, dice lo siguiente. Mi amor, si quieres ayudarnos con esto. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses.
Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de silicio. Hay profecías de tiempo ahí, ¿verdad? Listo. Sí, Entonces, claro. Entonces uno se ve ante la disyuntiva y uno dice, bueno, pues me estudio cada versículo, pero me salto los que tienen el tiempo, ¿sí? Mm, bueno, entonces sigamos adelante. A mí me queda la duda ahí, me queda la duda porque la hermana White dice que leamos cada versículo del capítulo 11 y aprenda las cosas que aún no han sucedido, ¿sí? En le las grandes puedo. ciudades. Bueno, y Siga, siga, mamá. sí porque ahí el capítulo 11 nos lleva a Lucas 21 y está relacionado también con Mateo 24. Y decimos que todas esas, todos eso, todo lo que está escrito ahí va a suceder cronológicamente. Entonces, sí se tiene que tener en cuenta esos tiempos. Ok, ¿Ve? gracias por tu opinión. Que yo no voy a decir si está bien o mal, hermanos, porque pues, no se trata de, digámoslo así, de decir que lo que nosotros decimos es la verdad, sino que todos tengamos la oportunidad de expresarnos y de lo que hemos estudiado. Muchas gracias, mamá, por ese apunte. Yo estoy de acuerdo con ese apunte porque, verdad que sí están relacionados Apocalipsis 11 y Mateo 24 y Lucas 3, Lucas 21, perdón, y Marcos 3. Pero sigamos adelante con la disyuntiva. Entonces la pregunta es, ¿habrá entonces un cumplimiento futuro de los 42 meses y 1260 días? ¿Mm? Esa es la gran pregunta. O simplemente nos saltamos esa parte y decimos que eso ya pasó en la dominación papal y son los 1260 años, del 538 a 1798 y ya listo. El resto sí lo estudiamos, pero esto no. El problema es que todo capítulo 11 de Apocalipsis tiene que ver con estos dos tiempos. Ese es el gran problema. Pues si usted le quita estos tiempos, querido hermano y hermana, desarticula el mensaje de Apocalipsis 11 y el 10 de paso, porque Apocalipsis 11 depende del 10, ¿sí? Entonces, si usted le quita esto, mmm, le quita toda la columna vertebral del tiempo, en cuanto a lo que tiene que ver con tiempo y con el orden cronológico de los eventos. Entonces, ahí empieza la disyuntiva, ¿no? La disyuntiva es como la contrariedad de pensamientos. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero bueno, vamos a otro manuscrito, manuscrito 15.850. Toca a la hermanita Alcida, si por favor nos ayuda con esto. Vi que Dios no había hecho del tiempo una prueba desde 1844 y que el tiempo nunca será una prueba, nunca, nuevamente. Lo que nos acaba de leer la hermana Alcira es un texto que se usa mucho para decir que no hay más profecías de tiempo. Sí, entonces, pero examinémoslo un poco. Esto hace parte de un manuscrito y estas líneas se insertan en primeros escritos, en un capítulo que se titula El tiempo de reunión. ¿Sí? No sé por qué insertaron esto allí, porque ese capítulo del tiempo de reunión mmm, no es tomado de este manuscrito. O sea, es otro manuscrito, el del tiempo de reunión. Pero no sé por qué insertaron esto. Puede ser que la hermana White hubiese estado de acuerdo con esto. No lo sé, la verdad. Ni quiero levantar, digamos, sospechas, pero la razón es que cuando esto lo insertan en primeros escritos, así estos párrafitos, da la impresión de que no podemos ni debemos buscar aplicar profecías de tiempo al presente, ¿sí? O a un futuro cercano, o sea, como que no podemos, es prohibido, pero por eso hemos traído el manuscrito original de donde sale, y ahí dice sencillamente, vi que Dios no había hecho del tiempo una prueba desde 1844 y que el tiempo nunca será una prueba nuevamente. Ahí se refiere al tiempo profético. Y yo hago una pregunta, ¿será que la hermana Juan está diciendo ahí que no van a haber más profecías de tiempo? ¿O que no podemos aplicar las profecías de tiempo? ¿Qué piensan ustedes? Si alguien tiene alguna opinión. Hermano, a mí me parece que
allí se está refiriendo a la situación que se vivió en el chasco. Porque, o sea, no va a volver a ocurrir una situación de esas. Es lo que se me viene a la mente. Porque acordémonos que el chasco era prácticamente una profecía de tiempo donde ellos estaban diciendo que el Señor iba a venir, ¿cierto? No sé si estoy mal, pues lo entiendo así. Bien, hermana. ¿Alguien más quiere opinar sobre qué entiende en este corta declaración? Em, bueno, yo estoy de acuerdo con la hermana Marta en este punto. Ahí no dice que no podamos aplicar las profecías de tiempo. Está hablando de que no, el tiempo profético ya no iba a ser ya una prueba para el pueblo de Dios, porque había gente que estaba buscando más fechas, ¿no? Para poner a hacer otra prueba al pueblo de Dios, ¿no? Dios solo dejó esa prueba en 1844 y ya. No se va a volver a repetir una prueba basada en tiempo. Algo como lo que pasó. ¿Sí? ¿Alguien más quiere? O sea, yo comparto también esto, pero entonces le deja a uno un gran interrogante y es porque el pueblo deberá pasar por una prueba. ¿Cuál será la prueba de este tiempo? Sí, claro. El chasco, digamos, se repetirá, ¿no? Pero ya no, digamos, ya no va a ser igualito. Pues porque si fuera igualito, de pronto ya No no va a ser sería por para este año. tiempo. Es evidente que acá Dios ya se lo mostró a la hermana. No va a ser por tiempo. El chasco va a ser algo diferente. Presumiría y que Dios me perdone, sí, pero bueno, doy como mi idea, ¿no? No necesariamente sea igual. Tiene que ser así, pero diría que quizás muchos sin culpa quizás nos han adoctrinado y estaríamos esperando, porque ahora yo no me incluyo ahí, si es simplemente una conducta o un comportamiento o un modus operandi de Dios lineal. Y pienso que eso va a ser un chasco cuando eso no suceda, lo que se ha venido esperando. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Y yo iba a opinar exactamente lo que dijo el Cira, porque claro, la prueba no va a ser de tiempo, porque esa fue la que ya fue en 1844. Entonces, lo mismo como cuando uno eh, dice que el Señor va a volver, o los que dicen, sí, las películas que sacan, que va a volver a destruir la tierra con agua. Así lo hizo en el diluvio, él dijo que no lo iba a volver a hacer, porque el Señor siempre lo hace de diferentes maneras. Entonces, eso fue una prueba para 1844, va a haber otra, pero no va a ser con lo mismo. Bien, interesante, hermanos, lo que estamos opinando. Una Entonces, cosita, hermano. sí, señora. Pues allí dice que nunca será una prueba nuevamente. Se está refiriendo a que no va a haber otra vez una prueba de tiempo. La prueba que viene para nosotros ahora y que de la cual la palabra y el Señor nos ha dicho es esa prueba de Jacob. A mí me parece es una prueba donde el Señor muy, ¿cómo diría yo? Con una mano muy suave nos está llevando a tener pruebas a todos que muchas veces son muy duras, pruebas muy difíciles. Él está probando nuestra fe. Acordémonos que si nosotros no pasamos todas estas pruebas, nosotros no vamos a poder afrontar lo que realmente viene. Nosotros no tenemos ni idea de eso, pero es por lo cual el Señor nos está probando. O sea, diariamente tenemos pruebas, ¿no? Pienso. Sí, hermana. Gracias por la opinión. Bueno, sigamos adelante. ¿Está diciendo entonces la hermana Juay que nunca más habrían profecías de tiempo? Pues definitivamente no, porque el texto está hablando desde la prueba que ellos vivirán en 1844 y que no se va a volver a repetir una prueba basada en tiempo. Pero eso no quiere decir que no podamos aplicar profecías de tiempo. Bien, pero sigamos adelante. Van a haber textos un poco más complejos. La carta 161 de 1903, hermana Lucy, si nos ayuda con esta, por favor. Sí, señor. Dice la carta 161-1903. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel.
Es una advertencia que todos necesitaremos entender antes del tiempo del fin. Hermana Lucy, ¿usted encuentra en Daniel 12 profecías que tengan que ver con tiempo o tiempos proféticos? Voy a buscar Daniel aquí, de una vez. Eso, sí, Vámonos búsquelo. para Daniel, sí. Y esta carta es cerquita a la anterior, ¿no? Es por la misma época. Y noten que estas cartas son ya después de 1888, donde el Señor nos empieza a enviar mensajes a los que vivimos en la última generación de cuáles son los capítulos donde hay que hacer más hincapié. Sí, y ya vimos que es Apocalipsis 11, Apocalipsis 18, y ahora nos está dando otro, capítulo 12 de Daniel. Y dice que es una Sí, advertencia, ¿sí? sí. Si usted encuentra, hermana Lucia, hay profecías de tiempo, puede leerla ahí, ¿sí? Y Pues, mientras usted lee, entonces yo, ¿ya la encontró? promesas personales a Daniel. Pues yo veo que aquí en Daniel 12 nos habla, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, que es Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Y en cuál libro? En el libro de la vida. Ujú. Ahí ya hemos encontrado referencia a tiempo, ¿sí? Sí, En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál? Bueno, ¿sí? No es el propósito ponernos ahorita a estudiar Daniel sí, no, 12, porque es algo súper profundo. Pero hermana Lucy, ahí siga usted eh, en, en en el voz 7, baja. O sea, búsquelo usted, hermana, y si sí. encuentra alguna profecía de tiempo nos dice. ¿Listo? Bueno, listo. Búsquelo usted mientras Sí, yo, vamos comentando algo. Bien, entonces, el capítulo 12 de Daniel dice que es una advertencia, pero ahora hay otra cosa bien inquietante en lo que dice la hermana Juárez ahí. Que esa advertencia la necesitamos entender ¿cuándo? Antes del tiempo antes del del fin. tiempo. Y la pregunta es, y lo hemos visto, ¿cuándo es el tiempo del fin o cuándo ocurrió el tiempo del fin? ¿O ya ocurrió o no ocurrió? Ah, Todavía no ha ocurrido. pero yo me acuerdo que la hermana Alcira nos habló de que hubo un tiempo del fin y nos dio un año, inclusive, en la profecía de los 2520. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿O son impresiones mías? A ver, pensemos. Porque entonces la hermana Juárez está diciendo ahí que no están en el tiempo del fin. ¿Mm? Hay algo raro aquí. Hay algo raro en todo esto, hermanos. ¿Sí? Nuestra hermana Lucy nos está buscando a ver si hay algún versículo que hable de un tiempo definido, de profecías de tiempo definido. Mientras los demás estamos reflexionando a ver dónde es que la hermana Elcira nos contó de que ya había iniciado el tiempo del fin. Y eso lo dice la iglesia adventista, nuestra amada iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Encontró, hermana Lucy? Pues no sé si será este donde dice Apocalipsis, Daniel 12:7. ¿Qué dice? Dice aquí así, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando Oh, se ahí acabe la está. dispersión del poder del pueblo santo, todas estas Ujú. cosas serán cumplidas. Ahí nos está dando un tiempo. Sí, Esa es una profecía de tiempo. Siga y acabe Daniel 2, hermanas, si gusta, y si encuentra otro nos dice. Hermana claro. Leonor, mamá. No, ya, no iba, pensé la hermana va a seguir buscando en el Daniel 12 que si hay más, pero bueno.
No, dilo. No, Dilo si- ella que siga buscando. No, por mí no hay problema, tranquila. Ay, Si encuentras ven. otra profecía de tiempo, dale. Ahí el 12 y el 13, el 11 y el 12. A Dice el ver, 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. El 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Sí, señora, ujú, así es. mira, entre todos somos una familia, hermanitos, todos nos complementamos. Mire cómo vamos sacando todo. El Señor nos va iluminando a todos. ¿Sí? No es a Esteban solamente ni a Elcira, a todos. El que quiera buscarlo, lo va a encontrar. Bueno, hermanitos, entonces, eh, hemos visto que hay allí, tres profecías de tiempo. Pueden estar relacionadas una con la Sí. otra, pero es que hay tres tiempos. Y si yo le quito esos versículos a Daniel 12, entonces, ¿cómo queda Daniel 12? Si es que precisamente es la pregunta ahí en el versículo 6 se hace una pregunta: ¿cuándo será el fin de todas estas maravillas? ¿Cuándo es que ocurrirá todo esto? Y nos dan tres tiempos. Entonces uno dice, pero la señora White estará hablando correctamente. ¿Qué pasará? La señora White está diciendo que necesitamos entender esto antes del tiempo del fin. Pero bueno, falta una pregunta. Creo que Pero, la hermana Tommy, Elcira, sí. bueno, no sé si me le adelante, y es que por eso es que trato como no de opinar, pero referente a esa profecía de 1300 que habla ahí en Daniel, tuvo un cumplimiento. Esas profecías, así como existió un tiempo del fin, pero algo sucedió del por qué se vuelve a repetir, como mi palabra que tanto he dicho es redimensionar, llamémoslo así. Pero en sí, pues para contextualizar, tuvo un cumplimiento, pero, pero en un tiempo del fin que yo hablé en su momento, pero viene otro tiempo del fin. Ese es el tiempo del fin que estamos esperando que los hermanitos miren allí en sus notas y nos digan cuándo es el tiempo del fin, ese primer cumplimiento que se tuvo ese tiempo del fin. El año, si alguien lo tiene, puede decirlo cuál fue ese año del tiempo del fin, cuando empezó el tiempo del fin, el primer cumplimiento. ¿Ven? Porque esas profecías que leímos ya tuvieron un cumplimiento. Y ese es nuestro conflicto, que algo sucedió, lo que estamos tratando de evidenciar. ¿Por qué la hermana White dice que es una advertencia que necesitamos entender antes del tiempo del fin? ¿No se supone que ella estaba ya en el tiempo del fin? Esa es la gran pregunta. ¿Eh? A ver, algún hermanito, hermanita, o así sea en YouTube, que ya tenga la fecha cuando empezó el tiempo del fin para esa generación, ¿no? ¿Y no fue ¿Rendimos? en 1844 que empieza el tiempo del fin? No, ese fue el tiempo cuando el Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo. El inicio del juicio investigador, pero Le no voy es el a dar tiempo del una fin. pista y no sé si con eso puedan entender. Ahí en el versículo 9 de Daniel 12 dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras estarán cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo se abrieron las profecías? ¿Cuándo empezamos a entender Apocalipsis y Daniel? ¿Desde qué fecha? Eso ahí nos dio un buen tip la hermana Elsie. Un buen tip para saber cuándo fue ese tiempo del fin. Yo, bueno, en En mis mis anotaciones, anotaciones. ¿alguien va a decir algo? No, Jessy, sigue, que era lo que, o déjeme solamente dar este aporte, y fíjese que ahí hay un tiempo de fin, y luego cuando uno va al versículo 11 y el versículo 12, nos habla nuevamente de dos fechas, y habla 1290 días, y luego dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Literalmente tuvo un cumplimiento en un tiempo del fin, donde las escrituras y la Apocalipsis y Daniel fueron abiertos, pero ¿por qué la hermana, a pesar de que tuvo un cumplimiento, vuelve y nos envía nuevamente a, como estaba sacando los textos Tommy, a leer nuevamente Apocalipsis 11 y volver a Daniel? ¿Qué? Bueno, yo en lo que tengo anotado es en la profecía de los 65 años, la segunda cumplimiento, que es en 1798,
inicio de tiempo del fin de la caída del quinto reino y se levanta el sexto sello de Apocalipsis 17. Y eso pues lo tengo que terminar en 1863 después de Cristo. Entonces, pues el inicio del tiempo del fin, 1798, es lo que yo tengo. Ok. ¿Alguien más lo encontró? ¿El mismo año o tiene otro? Hermanos, esto tiene que quedar muy claro porque Tommy, qué pena intervenir ahí, pero por eso son los días de refuerzo, porque los que todavía no les quedó claro, porque hermanos, de aquí para adelante el Señor nos está llevando pasito a pasito, pero si el pasito de atrás no quedó claro, cuando lleguemos a cada vez que vayamos avanzando, no vamos a poder comprender de verdad porque como dijo Tommy, esto es un poco complejo porque no se ha tocado dentro de la iglesia poderlo entender. Entonces no es como común, ¿no? sí. Este texto muy poco se estudia en la iglesia, de hecho nunca lo vi en la iglesia. Esta carta 161 a 1903. Bueno, entonces, ¿cuándo es el tiempo del fin? Madre querida, hermana Lucy, hermana Patricia, Lo que hicieron ahí, ¿es claro? Hermana Lucy, ¿confundida? Clarísimo. No, ¿Sí no, no, entendió? para nada. Es que como no tengo mi libro, mi cuaderno de apuntes acá en Bogotá, lo Ah, dejé en ya. Girardot, pero yo ya noté acá en la Biblia que el tiempo del fin inició en 1798. Ujú, ok, listo. Entonces es claro, en 1798 inició el tiempo del fin. El gran problema es que la hermana White dice acá que necesitamos leer otra vez capítulo 12 de Daniel, porque es una advertencia que todos necesitamos entender antes del tiempo del fin. Quiere decir que algo sucedió, algo pasó, y ese tiempo del fin quedó en stand-by, o cómo podríamos decirlo, Eh, no se llegó al fin. Empezó el tiempo del fin, pero no se consumó, no se consumó. Algo sucedió y la fecha acá, esta carta es de 1903 y miren que ella al cambiar este lenguaje ya nos está diciendo va a venir otro tiempo del fin, porque el primero no fue posible, no se consumó. ¿Ven? Tommy, un aporte de ahí de ese tiempo del fin para que Señora. tengan claro, es que recuerde que para que se pudieran entender profecías de Apocalipsis y Daniel, pues llegó un poder extra del cielo y fue el mensaje del primer ángel. Entonces, de esa manera, muchos se inquietaron, hermanos, y empezaron de verdad a buscar la profecía. Para que miremos que cómo es importante la intervención divina, ¿no? Sin nosotros, la verdad, no podemos hacer nada. Solamente nosotros. Sí, y el libro de Daniel estaba sellado, no, estaba cerrado, no se entendía. ¿Cuándo se empezó a entender? En 1798. ¿Mm? Se empezó a estudiar. Entonces es bien interesante esto, hermanos, porque este parrafito chiquito de esta carta nos está diciendo que las cosas no llegaron a su fin. Y la hermana Juárez lo sabía, miren. La hermana Juárez ya lo sabía en 1903 que ellos perdieron su tiempo del fin. Y ella ya sabía que el Señor no iba a venir en su generación. ¿Mm? No lo dice abiertamente, pero acá inferimos que ella está diciendo eso. Y en este 1903 ya no estaban en el tiempo del fin. Interesante. Pero Me acá nos... Sí, señor. llega un aporte, dice, creo que no se consumó, fue el rechazo y la justificación por la fe. Sí, sí, eso es lo que nosotros, el Señor nos ha enseñado, ¿no? 1888, hasta ahí llegó todo. Claro, pero es interesante que... sí, mamá, ¿quieres decir Ay, no, algo? a mí no me... No, yo no me queda claro por qué el tiempo del fin es en 1798. No, la verdad no sé. Bueno, vamos entonces a leerlo tranquilamente en Daniel, que es sencillo. Eh, hay una pregunta que se hace allí en el libro de Daniel. ¿Mm? Hay una pregunta que se hace en el libro de Daniel. Vamos a leer la pregunta
allí en Daniel. Daniel 12, versículo... a ver, vamos a rápidamente porque no es el tema, pero mire, Daniel 12, 4. Mamá, si quieres tú misma con tu Biblia, por favor nos ayudas a leer, para beneficio también de otros, para que nos quede reforzado Dice, también. pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ahí, ahí, mamá, ahí. Tenemos que leer muy suave y muy con calma, ¿sí? Meditando en cada palabra. Daniel, Se ¿qué, por lee favor? 12:4. Pero tú, Daniel, ¿cuál es la orden que se le da a Daniel, mamá? Que cierre el libro. Eso. Y ahí no dice Selle. cierra el libro. Sí, Ahí dice selle el libro. cierra las palabras, Las palabras. ¿sí? Las Sella el libro palabras y selle el libro. hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. O sea que el libro de Daniel iba a estar incomprensible, es lo que quiere decir eso. Hasta el tiempo del fin. Hay profecías ahí que no se sabía a qué se referían. Muchos intentaron estudiarlo. El primero que intentó así que se sepa famoso fue Isaac Newton. Y ahí él llegó muy cerca, pero no llegó a comprenderlo totalmente. ¿Sí? Entonces, cuando se abre, que es el Señor el que lo abre porque Él lo mandó a cerrar, pues el Señor mismo lo abre. ¿Y qué dice el resto del versículo 4, mamá? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. O sea, me imagino que para estos tiempos ha aumentado la ciencia. No es la ciencia de la ¿No? tecnología, es el conocimiento de la Biblia. Empezando por ahí, ¿sí? El conocimiento, porque está hablando del libro de Daniel. Y entonces, él no va a... Sí, la tecnología ha aumentado, eso es verdad, y puede ser una aplicación. Pero el contexto clave aquí es que el libro de Daniel iba a estar cerrado. ¿Hasta cuándo? Hasta el Hasta tiempo el del tiempo fin. del fin. ¿Y qué iba a pasar en el tiempo del fin? Muchos empezarían a correr de aquí para allá buscando respuestas. ¿En dónde? En la palabra. ¿En qué libro? En Daniel. Y ese conocimiento se iba a ¿qué? A aumentar. ¿Ve? Entonces esa, digámoslo, esta decisión del Señor de cerrar el libro hasta el tiempo del fin ya nos da ahí una clave. Entonces, la siguiente clave está en la pregunta que se hace en el verso 6, mamá. Si quieres, por favor, ayúdanos. Verso 6. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin de estas cosas? ¿Qué está preguntando acá? Lo que pasa es que a veces le tomamos otro sentido. Acá no está diciendo cuándo se va a acabar el mundo. No, no es la pregunta que se está haciendo. Es el mismo contexto. Es decir, ¿hasta cuándo será el fin del sellamiento del libro de Daniel? ¿Sí me entienden la pregunta? Acá no está preguntando cuándo será el juicio final, no está preguntando eso. Acá no está preguntando cuándo se terminan las profecías de Daniel, no está preguntando eso. Aquí está preguntando es cuándo es el fin del sellamiento del libro de Daniel. ¿Sí entiendes, mamá? O sea que donde dice que cuándo será el fin de estas maravillas, esas maravillas es el libro de Daniel. El libro de Daniel, exactamente. Porque es que Daniel estaba maravillado con todo lo que le estaban revelando, pero él no entendía nada. ¿Ve? Que él se preocupaba y eso, y decía, Señor, no, tranquilo, Daniel, que esto es para el tiempo del fin, no te preocupes, tú solamente eres un instrumento. Yo te estoy dando una información, ¿sí? Pero esto lo van a comprender hasta el tiempo del fin. Entonces la pregunta acá, a veces uno dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Uno piensa que está preguntando es ¿cuándo se va a acabar el mundo? No. Lo que está preguntando acá es, ¿cuándo será el final del sellamiento del libro de Daniel? De las maravillas que está en Daniel. O podríamos preguntarlo a la inversa. ¿Cuándo se abrirá el libro de Daniel? ¿Sí entiendes, mamá, o no entiendes? Bueno, ya
Ya estoy entendiendo, está aclarando. Ya, amén, eso, ¿sí? Amén. Lo que pasa es que la Biblia toca leerla muy despacio, muy lenta, muy con reflexión, preguntándole al Señor. Esto no es un libro como leerse el periódico, leerse, ¿no? Hay que tener mucha devoción. Devoción es calma, quietud. A veces uno se puede demorar 2 horas en un versículo. ¿Eh? Entonces, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Se refiere a cuándo se va a abrir el libro de Daniel. Eso es lo que está preguntando. De pronto en el hebreo se entiende un poco más y al traducirlo al español, pues es cuando no nos suena como tan claro. Pero gracias a Dios que, bueno, el Señor nos va enseñando. Esto que yo les estoy diciendo está en el libro de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith, ¿sí? El Señor, digamos, nos ha enseñado a través de ese libro también, porque ese libro es inspirado por Dios. Y lo vamos a ver en la tarde, si Dios lo permite. Entonces, la respuesta viene en el 7. Mamá, si quiere la respuesta. Dice, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y su merced sabe cuánto es eso, Sí, ¿cierto? 3 años y medio. Y cuando O se acabe la 1260 años. Sí, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Eso Y el varón es. vestido de lino, pues, es Mamá, Jesús. ¿Ah? querida madre, espérame un momentito porque es que pasamos por algo muy importante. Entonces, ¿cuándo se iba? Yo te hago la pregunta a ver si ya vamos entendiendo. No, la pregunta es, ¿cuándo entonces se iba a abrir el libro de Daniel? ¿Cuándo se iba a quitarle los sellos y a volverse comprensible? Después de los 1260 años. Eso, amén. Claro, mira, Que facilito. Y significa tiempo, tiempos y la tiempos, mitad de un tiempo. eso. ¿Y cuándo terminaron, mamá, esos 1260 años? ¿Qué año? Pues según ahí, 1798. ¿Listo? ¿Ya? Entonces 1798 es el momento en que se abre el libro de Daniel. Y según el verso 4, ¿hasta cuándo iba a estar cerrado el libro de Daniel? Hasta él. Hasta el tiempo del fin. Eso. ¿Y el tiempo del fin en qué año es? Entonces, 1798. Listo. Yo creo que quedó bien entendido, ¿cierto? Sí, señor. Gracias. Eso, amén. He Bueno, entendido. madre. Eso, sí, no se preocupen, no estamos aquí para cumplir programas ni que avanzar, no, tranquilos. Estamos para estudiar con calma. Bueno, entendido esto, entonces ya podemos ver la magnitud de lo que escribe la señora White en 1903, que a la misma gente de esa época la dejó con un signo de interrogación gigantesco en la cabeza. ¿Cómo así que la señora White está diciendo que debemos entender antes del tiempo del fin? ¿No se supone que ya estamos en el tiempo del fin? Es la misma pregunta que nos podemos hacer ahora. ¿Eh? Algo pasó y el Señor nos ha enseñado que en 1888 no pudimos llegar a Canaán celestial. Por lo tanto, ya ese tiempo del fin no aplica más, quedó allí en el 1888 y el Señor tiene que volver a iniciar de nuevo con otro tiempo del fin, que es el que esperamos en nuestra generación. Estos son buenas noticias, hermanos, no son malas noticias. Bueno, vamos a continuar. Daniel 12:7. Ahí está lo que ya hemos visto, ¿no? Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea que hay profecías de tiempo y no Sí. vamos a entrar en detalle porque no es el estudio, ¿no? Pero sí hay profecías de tiempo que son las que ustedes han encontrado, 1290 días, 1335 días y ya hablamos la de 3 tiempos y medio, que aplicaron para esa época y llegaron hasta 1798 y 1844. Pero que si la señora Juan nos está diciendo que esto se debe cumplir antes del tiempo del fin es porque va a haber otro tiempo del fin, entonces vuelve y juega. Estas profecías de tiempo otra vez van a tener su cumplimiento. Ahora ya no van a ser de años, de 1260 años, no puede ser, o si no, no sería la última generación. Tiene que ser de literales, de días, 1260 días.
¿sí? 1290 días, 1335 días. Ahora, que ¿cómo las aplicamos a esta época? Ah, eso es otro cuento. Nos toca con ayuno y oración, hermanos, porque la verdad yo no sé todavía. Bueno, hay ideas, pero el Señor debe llevarnos paso a paso. Ahora vamos a leer Conflicto de los Siglos, un parrafito. ¿Listo? Entonces vamos a leer la hermana Marta, si nos puede ayudar, por favor, con en la página 40, en el párrafo 1. Hermana Marta, ¿está por allí? ¿Nos puede ayudar? Si no, ¿Escuchas? entonces, ¿Lo escuchas? sí, está bien. Bueno, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Oh, entonces, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, ¿alguien sabe el año? ¿Cuándo sucedió esto? El juicio sobre Jerusalén. 70, años Sí, 70. señora. Ok, gracias, hermana Marta. Año 70 es destruida Jerusalén. Pero la señora White dice ahí que va a tener otro ¿qué? Otro cumplimiento. Wow. Y que el cumplimiento que va a tener el segundo es mucho más tremendo, porque lo que pasó en Jerusalén dice ahí que es un pálido reflejo de lo que será el segundo cumplimiento. Entonces, no se nos debe hacer extraño de que las profecías tengan diferentes cumplimientos, ¿sí? A veces en la iglesia nos enojamos porque hay otro hermano que sale de pronto con otro cumplimiento o con alguna cosa que nos parece un disparate. Y resulta que no necesariamente es un solo cumplimiento, son varios. ¿No? Porque miren, en dónde está la profecía de la destrucción de Jerusalén? ¿En qué parte de la Biblia encontramos eso? A ver. Capítulo clave que nos diga este es el capítulo de la destrucción de Jerusalén, del año 70. Mateo ¿Alguien se acuerda? 24. Muy bien, mamá, muy bien. Mateo 24 y tiene su paralelo en Lucas y en Marcos, ¿cierto? Sí. Lucas 21 y Marcos 13, muy bien. O sea que Mateo 24 tuvo un cumplimiento y va a tener Hermano, otro. perdón, Sí, ¿me podría señora. regalar la página del conflicto de los siglos? Ahí está, hermana, mire, página 40, párrafo 1. Ah, sí, perdón. 41. Sí, ahí yo siempre pongo la paginita en la esquina superior para que la podamos tener. Listo, entonces, hermanos, es natural poder pensar que las profecías no son estáticas, no son para un tiempo y ya. ¿Mm? Porque a veces miramos también a los hermanos judíos mesiánicos, ellos tienen aplicaciones de estas profecías y los miramos como con desprecio cuando escuchamos alguna cosa que nos parece un disparate, ¿sí? Y no puede ser así ya, hermanos, en nuestra mente. Hay que escuchar, orar y ahí el Señor nos puede ir revelando más cosas a través de otros hermanos. Las profecías tienen varios cumplimientos. Entonces, piense en esto. Si Mateo 24 es la profecía de la destrucción de Jerusalén y va a tener otro cumplimiento. ¿Mm? Y lo dijo la hermana Juaida aquí en el conflicto de los siglos. Y que va a ser muy terrible. ¿Mm? Entonces yo pregunto, bueno, esto ya lo preguntamos. Marcos 13, perdón. Antes de ir a la pregunta, leamos Marcos 13, 20 aquí. Hermana Patricia, sí, nos puede ayudar con este texto, Marcos 13, 20. Sí, la escuchamos, hermana Patricia. Bueno, creo que no está por allí. Entonces, ¿ya está allí, hermana? Nos escucha. Nos escucha. Tiene el micrófono abierto, pero no se escucha. No, hermana, no la escuchamos. Bueno, revise de pronto el sonido, la conexión, el cablecito, de pronto, porque no la escuchamos. Ya, ahora sí. Ah, ahora sí, ahora sí. Ya, qué pena. Mira, dice así. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Gracias, hermana Patricia. Ya sabemos de que aquellos días son los 1260 años que fueron acortados, ¿no?
acortados por la persecución para que el pueblo del Señor empezara a tener un respiro, y eso ocurrió alrededor de 1750, que fue con el terremoto de Lisboa. En 1755 ahí ya se acortan los días de persecución, ¿cierto? Eso lo vimos con la hermana Elcida. Entonces, hermanos, si esto va a tener otro cumplimiento, quiere decir que también puedo aplicar esto de acortar los días a la actualidad, ¿cierto? ¿O estaremos cometiendo un error? Porque si ya me está diciendo el conflicto de los siglos de que esto va a tener doble cumplimiento, entonces cada versículo va a tener su parte en nuestra generación, hermanos. ¿Sí me entienden el punto, o de pronto expreso con otras palabras? Sí lo entiendo, sí. Sí, ok, bueno. Si alguien no entiende, tranquilo. Y vuelvo y explico. Acá la señora Juárez me está diciendo la profecía que nos dio el Salvador en Marcos 13, Mateo 24, Lucas 21, que se refiere al juicio que iba a caer sobre Jerusalén en el año 70, va a tener otro cumplimiento y va a ser más terrible que el primero. ¿Ok? Si tiene otro cumplimiento, entonces este versículo tiene otro cumplimiento también. Y esto habla de tiempo. Días proféticos, está hablando el Señor aquí. ¿Ok? Días proféticos. De aquí yo empecé a deducir personalmente de que esta frase de que aquellos días serán acortados no solo se refiere al alivio en la persecución que el Señor nos va a dar, sino también se refiere a que las profecías que antes aplicábamos día por año ahora se vuelven día por día, literales. ¿Sí me entienden el punto, hermanos? Si la Biblia dice 1260 días, para nuestra época ya no van a ser 1260 años. Primero, porque no tendría sentido, no sería la última generación. Y segundo, porque el Señor Jesús está diciendo que todas las profecías, aquellos días, van a ser acortados. Entonces también puedo aplicar este versículo a ese hecho de que ya no es día por año, sino día por día. Tal cual. Si dice 1260 días, son 1260 días. ¿Mm? Bien. Ese es uno de los puntos que quería traer a colación. Bueno, ¿cuándo entonces terminarían las profecías de tiempo? Aquí viene la gran pregunta. ¿Cuándo van a terminar las profecías de tiempo? Creo que con esta pregunta podemos concluir el tema de esta mañana. Hermanos, necesitamos el máximo de atención en este Apocalipsis 10, porque aquí está la respuesta. El Señor Jesús sí dice cuándo se terminan las profecías de tiempo, cuando ya no van a haber más profecías de tiempo. Y esto es digámoslo así, un candadito de seguridad para que no nos desviemos por otros terrenos de que pronto el enemigo nos quiera desviar. ¿Ok? Y esto es bien importante. Apocalipsis 10, 6 al 7, le toca a señora Madre, por favor, si nos ayudas con Apocalipsis 10, del 6 al 7. Y lo vamos a leer de la Reina Valera de 1977, y ahorita les digo la razón por qué lo vamos a leer de ahí. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahí hay un juramento. Sí. Hay un juramento. ¿Tú qué entenderías de cuándo se acaban los tiempos? Porque él dice ya no habrá más tiempo, y se refiere a tiempos proféticos, no se refiere a tiempo de gracia ni otro tiempo, son tiempos proféticos. ¿Tú podrías entender de ahí cuándo se terminan? Dice que cuando la voz del séptimo ángel, ¿será la séptima trompeta? Exactamente, sí, señora. Claro, ahí lo está diciendo, que es ahí cuando se acaban las profecías de tiempo. La séptima trompeta, y la séptima trompeta es el fin tiempo de la gracia. O sea que es la época cuando se va a terminar la gracia. No hemos entrado en detalle qué es la séptima trompeta, pero básicamente es la última, ¿sí? Antes de que se acabe la gracia. Entonces ahí en ese punto es donde se acaban las profecías de tiempo y ya no hay más profecías de tiempo, hermanos. Eso es una salvaguarda también para nosotros, para que no lleguemos a la fecha de la segunda venida de Cristo. Ustedes saben que cuando se acaba el tiempo de gracia, de ahí pasa un tiempo a la segunda venida
del Señor Jesús, indefinido, no sabemos. Pero los 144.000 van a recibir la información directamente de la voz del Padre, como lo podemos ver en el sueño, en el primer sueño de la hermana White que iniciamos a estudiar. Ahí ustedes pueden ver que el Padre va a dar la fecha exacta, pero ya no con profecía, sino en voz audible a los 144.000, y eso es poquito antes de que venga el Señor Jesús. ¿Ok? Pero ya no es por profecía de tiempo. Profecía de tiempo en la palabra va hasta la séptima trompeta. Pero hay también hay una diferencia entre la Reina Valera del 60 y la Reina Valera del 77. En pantalla ven la Reina Valera del 77. Y en sus Biblias, Reina Valera del 60. Si alguien puede encontrar alguna diferencia, por favor, compártala. Hay alguna palabrita allí que es diferente. A ver si la logra encontrar. Compare su Biblia con lo que está en la pantalla, con calmita, y si encuentra alguna diferencia. Hermano, creo que aquí dice algo. Dice, cuando vaya a tocar la trompeta. Y aquí en la otra versión dice, cuando él comience a tocar la trompeta. No sé si de pronto eso sea algo. Sí, es una diferencia, claro que sí. Cuando comience, dice ahí la Reina Valera 60, dice cuando comience. ¿Encontraste otro, mamá? Sí, que en el versículo 6, que el tiempo no sería más. Y acá dice que ya no habrá más tiempo profético, ya se está refiriendo a otra cosa, ¿no? No en general del tiempo. Ok, un cambio de expresión ahí. Bien, ¿hay alguna otra diferencia que hayamos encontrado? Hay otro ahí, hermano, donde dice, el misterio de Dios se habrá consumado. Y en la otra dice, el misterio de Dios se consumará. Futuro, ¿no? O sea, Hay será cambio de futuro, tiempo. está hablando de futuro, cambia el tiempo. Oh, sí, ok. Interesante esos cambios de tiempo también, ¿no? La Reina Valera del 77 fue una revisión de la del 60, ¿no? O sea, que la del 77 fue como que la revisaron y arreglaron un poco el lenguaje. Bueno, ¿hay alguien más? ¿Otra diferencia? ¿Se encuentra por allí? Hay una palabrita allí clave también, que es que hay una diferencia. Pero bueno, vamos a ver la palabrita clave. De entre todas las diferencias que ustedes dijeron, también hay una diferencia en la palabra también. Ahí está. Y en la palabra ya no habrá más tiempo. Ya no habrá más tiempo. Es un poco más clara la del 77 en este aspecto. ¿Ok? Porque en la del 60 dice el tiempo no sería más. Y en la del 77 ya no habrá más tiempo. Fue la que tú dijiste, ¿no? Y hay dos cosas que se van a terminar en los días de la voz del séptimo ángel. ¿Cuáles son esas dos cosas? Porque la palabra también nos articula la primera que está hablando con la segunda. ¿Cuáles son esas dos cosas que se van a terminar cuando comience el ángel número 7 a tocar su trompeta? A ver, ideas. Ahí está en el texto. ¿Cuáles son las dos cosas que se van a terminar cuando empiece el séptimo ángel a tocar? El misterio de Dios. Muy bien, hermana. ¿Y el otro? Porque si dice también es porque hay otro. Que ya no habrá más tiempo. Eso, muy bien. Tiempo profético y el misterio de Dios. Misterio de Dios. Y la gran pregunta, ¿qué es el misterio de Dios? El misterio de Dios. Es la encarnación de Cristo. Y está ¿No? relacionado, pero sí podemos buscar un versículo. El misterio de Dios se habrá consumado. Ya sabemos que el tiempo profético se va a terminar ahí, pero también el misterio de Dios. Eso es bien interesante. ¿Cuál es el misterio de Dios? Para mí es un misterio, por ejemplo, lo de la encarnación de Cristo, ¿sí? O sea, es algo que dice uno, pero ¿cómo hizo él eso? ¿Cómo se encarnó, digamos, en la Virgen María? Sí, cuando la Virgen María lo tuvo durante los 9 meses, o sea, eso, para mí eso es un misterio, no sé por qué
el Señor tenía que venir de esa manera. Ok, bien, gracias por el aporte. Pero recuerden que aquí dice, también el misterio de Dios se habrá terminado. O sea, ¿será entonces la encarnación de Cristo no se terminó? Claro, Podría uno sí, preguntarse, sí, claro, sí. ¿ves? O sea, sí es un misterio, desde luego. Pero probablemente acá el texto se está refiriendo a otra clase de misterio de Dios. Sí, a otra clase ¿Eh? de misterio, o sea, ¿por qué el Señor va a terminar? ¿Por qué? Me pregunto yo, ¿no? Son preguntas que yo me hago, no es porque yo, no, estas son preguntas que yo me hago. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Satanás? ¿Por qué Satanás se rebeló? ¿Qué fue lo que lo hizo rebelarse si fue creado por nuestro mismo Dios? O sea, todo eso yo me pregunto. ¿Por Sí, qué el misterio misterios de hay Dios? muchos. No, sí. Es verdad, es verdad. Pero bueno, ¿cuál será el que se va a terminar? Tommy, pero es claro, sí, lo que habla de eso es un gran misterio y hasta el tiempo infinito, la hermana Helen White habla de lo de Jesucristo, ¿no? Eso es una parte y hay otra parte del misterio de Dios. Quería aportar eso. Y dos, me dicen aquí que el misterio lo pueden tomar ellos como la intercesión de Jesucristo allá en el lugar santísimo. Ok, sí, gracias por los aportes. Eso es ministerio, le está ministrando, pero misterio es otra cosa. Pero pues para ella lo puede tomar misterio, hermana, o sea, ella de pronto para algunos pues no, como así como Lucy ahorita, ella considera que hay un misterio en algo. Para esta hermana de pronto el misterio de cómo está el Señor allá, o sea, es algo tan difícil por entrar en la mente de esta hermana. Sí, es un ministerio y yo creo que ella lo tiene claro, pero ella pues lo toma por el misterio. Yo tengo acá A ver, una cita en cuanto a eso. En el capítulo 8 del libro Cristo en su santuario, nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo dice, el asunto del santuario fue la llave que reveló el misterio del chasco en 1844. Exhibió todo un sistema de verdades relacionado y armonioso que mostraba que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Bueno, ahí lo habla como misterio, ¿no? Misterio. Y es que Claro, hay un misterio porque no se sabe y en las últimas de cuántas batallas quedan pendientes y todo lo que tiene que ver con profecía, que es el misterio para esta época de nosotros. bueno, hermanos, pues vamos a revisar textos de eso entonces, unos texticos de eso. Por ejemplo, Romanos 16:25. Si alguien lo tiene, por favor. Romanos 16:25, el primero que lo encuentre, por favor, léalo, si es tan amable. Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Alguna idea te da esto, mamá? es que yo doy mi humilde opinión. Es que Sí, todo señora. lo que se trate del Señor, eso es un misterio, ¿sí? Todo, la administración de Jesucristo, por qué Dios creó esos ángeles, con qué objetivo, cómo se vino desarrollando todo, el por qué tuvo que, digamos, ser engendrado en María. Para mí todo eso es un misterio. Entonces, por eso, por eso es que el misterio de Dios se habrá consumado, o sea, todo nos va a ser, todo nos va a ser revelado. El Claro, plan de todo tiene. salvación es un misterio. Exactamente, Eso. sí, señora. Ajá, sí. Interesante. Bueno, Colosenses 1:27. Ah, mi amor, ibas a decir algo. No, es que quería compartir, precisamente no es uno, sino varios, porque en Consejos para los Maestros en este libro dice que así también Cristo presentó los principios de la verdad en el Evangelio. Entonces dice que
Cristo hubiera podido impartir a los hombres conocimientos que hubieran sobrepujado cualquier descubrimiento anterior y dejar en segundo plano todo otro descubrimiento. Hubiera podido descubrir misterio tras misterio y concentrar alrededor de estas maravillosas revelaciones el pensamiento y activo serio de generaciones sucesivas hasta el fin de los tiempos. Entonces no es uno, sino muchos, ¿no? Eso, Ok. muchos misterios, sí. Bueno, Colosenses 1, vamos a Colosenses 1:27. Y que el mismo Señor nos va dando más y más luz a través de que vamos meditando con Él. Colosenses 1:27, ¿qué dice? A quien Dios quiso dar a conocer los, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mira otro misterio, Cristo en vosotros. ¿Cómo es que Cristo se va a reproducir en una persona tan viles e indignas como nosotros? 144,000, misterio. Interesante, hermanos. Claro, interesante, sí. Y miremos otro más que este sí es un poco más certero. Efesios 6:19. Que lo encuentre, por favor, léalo con toda confianza. Efesios 6:19. A ver, ¿quién dijo yo? Yo. Dale. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Mira que todo se relaciona. La hermana Elcira lo dijo en una sola frase. El plan de salvación. Porque todo lo que hemos dicho hace parte del plan de salvación. Son varios misterios. ¿Sí? Entonces, todo, y los que opinaron allá desde todo eso hace parte del plan de salvación, que se encierra en una palabra, el Evangelio. ¿Sí? Ese Evangelio, ese plan de salvación llega a su fin ahí en los días de la voz del séptimo ángel. Se termina el plan de salvación porque ya el Señor Jesús se levanta del lugar santísimo y ya lo que quedó, hermanos. Ahí ya no hay nada más que hacer por el hombre. Ya cada quien hizo su decisión, ya el Señor dio sus tiempos, por eso se acaban los tiempos proféticos y ya no hay nada más que hacer. Entonces, hermanos, ese es el momento en que se acaba el misterio de Dios, por lo cual la séptima trompeta no se ha tocado, no se ha tocado. Ni nuestros padres pioneros adventistas lo vivieron, no llegaron a esa instancia. Iba a tocarse la trompeta, alcanzó, digamos, a empezar a sonar, pero no llegó la séptima trompeta totalmente y no se cumplió. Nos quedamos allí. ¿Ven? Interesante. Ay, bueno, qué bueno que hemos avanzado. Mira, hemos ido despacio, pero hemos avanzado. Curioso. Gracias al Señor Jesús. Bueno, voy acá a leer el manuscrito 59.900. Dice, este tiempo que el ángel declara con un juramento solemne no es el fin de la historia de este mundo, ni del tiempo de prueba, sino del tiempo profético, que debe preceder el advenimiento de nuestro Señor. Es decir, el pueblo no tendrá otro mensaje sobre un tiempo concreto. Frente a este periodo de tiempo, que va de 1842 a 1844, no puede haber un trazado de tiempo profético concreto. El cálculo más largo llega hasta el otoño de 1844. La verdad con respecto al tiempo del advenimiento de nuestro Señor fue, tiempo pasado, un precioso mensaje para nuestras almas. Ella está narrando lo que pasó en esa época, ¿ok? Del tiempo profético que ellos vivieron. Y por eso acá ella dice y aclara que este tiempo que está hablando acá el ángel, de que ya no habrá más tiempo, se refiere al tiempo profético, no al tiempo del fin del mundo, al tiempo profético, profecías de tiempo. Entonces, este es otro texto que usan para decir que ya no debemos calcular tiempos, de que ya no aplican, ya todo terminó en 1844. Pero lo que está diciendo acá la hermana White es que está narrando la aplicación de esa época, ¿ok? Y está diciendo que ningún periodo de tiempo profético debe eclipsar a 1844. O sea, si alguien viene y dice, ay, encontré un tiempo profético que va desde, por decir algo, desde 1798 al 2001,
yo lo dudaría porque estaría en contra de este mensaje. Yo no puedo eclipsar el tiempo de 1844, los 2300 tardes y mañanas. ¿Me hago entender? Lo que está diciendo la hermana Juárez, no puedo desdibujar los tiempos proféticos que ya se han cumplido, ¿sí? Al aplicar otros tiempos proféticos a esta generación, no puedo desdibujarlos. Además que todos son literales los de esta generación, son rápidos, son literales, ya no son grandes extensiones de tiempo, porque la más grande es la de los 2520 y 2300, no hay más. ¿Sí me hago entender? Tommy, Sí, señora. hay un aporte, qué pena interrumpirlo, pero pues no lo había visto, y esto es clave ya del misterio de Dios, y lo que escribe aquí la hermana Doris es muy cierto. Y hay otro misterio, y es el misterio de la iniquidad. Claro, muy interesante. Muchas gracias por ese otro aporte, el misterio de la iniquidad. Claro, todo lo que ha hecho el enemigo. Bueno, y eso también será revelado y también llegará a su fin, porque para ese tiempo de la séptima trompeta, pues ya el enemigo, digamos, ¿qué puede hacer? O sea, ya no es necesario ni que él vaya a tentar a nadie porque pues ya se acabó el tiempo y él lo va a saber. Hay una pregunta en YouTube. El micrófono. Dice la hermana Ruth que qué capítulo es en el conflicto de los siglos cuando él comience a tocar la trompeta. Cuando dice, a ver, sería el capítulo. Ay, se me olvidó el nombre. ¿Cómo es la pregunta? Lo que yo entiendo es que en qué capítulo del conflicto de los siglos vemos la séptima trompeta, si no estoy mal, ¿sí? Podemos Dice- volverla a leer, ¿no? Dice cuando él comience a tocar la Página trompeta. Eso en la página 40, párrafo 1, ¿no? No, No. Lucy, eso es lo de No. la profecía de Jerusalén. Eso, la de la profecía de cuando iba a caer Jerusalén, sí. Eso. Ahí está preguntando, es en el conflicto de los siglos, ¿dónde podemos ver el cumplimiento de la séptima trompeta? Esa séptima trompeta, si no me equivoco, está en el capítulo 41, Tommy. ¿Cómo se llama? Vaya un momentico, porque se llama la liberación del pueblo de Dios. Eso, ahí es, sí. De acuerdo, ahí es la séptima trompeta. Ahí ya no hay nada que hacer. Es cuando se libera el pueblo, porque ya se acabó el tiempo. Listo. No confundir la séptima trompeta con la séptima copa, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una es antes del tiempo de gracia y otra es cuando se cierra el tiempo de gracia, cuando ya está cerrado. La séptima trompeta es justo cuando se va a cerrar el tiempo de gracia. La séptima copa, ya cuando se cerró el tiempo de gracia cerrado. Bueno, nos quedan ya unos pocos texticos, nos quedan ya 3 diapositivas, hermano. Ya vamos a terminar entonces para que en la tarde podamos avanzar. La siguiente. ¿Sí? ¿Otro? Dice la hermana Ruth que sí, lo que hablaba la hermana Lucy, la página 40, la de la página 40. Ah, ya se refería a esa. Ah, bueno. Esa es la destrucción de Jerusalén, no es la séptima trompeta. Para aclarar a la hermana Ruth, de pronto si yo me hice entender mal. No es la séptima trompeta, es la destrucción de Jerusalén. ¿Ok? Listo. Testimonios para la iglesia, tomo 4. Si me ayudas con esto, por favor. La página 302 dice lo siguiente. Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Listo. Eso es, sí, hay que tenerlo muy claro porque también podemos caer en ese error. Ahí ya está hablando de tiempo definido, no de tiempo indefinido. Noten, después del punto dice, se nos declara que el tiempo definido, o sea, exacto, preciso, concreto, ¿sí? Con fecha, día, año y hora, está fuera del alcance de los mortales. Era uno de los desacuerdos de Guillermo Miller y fue algo que le inquietó
cuando pusieron día, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, eso es opinión mía, cuando leo el versículo que nadie sabe el día ni la hora, me llama la atención porque el Señor es Jesús y el Padre fue tan explícito en que se escribiera ese versículo así, que no se sabe, o sea, no escribió no se sabe el tiempo, no escribió no se sabe el día ni la hora, pero no me está diciendo que no pueda saber el mes, el año o el tiempo o los años y el tiempo en que se pueda dar eso. No me está La época. diciendo que no dé el día y la hora, pero tengo derecho de saber y ubicarme un poco más, ¿no? Bueno, eso hay una anécdota con ese versículo que vivieron los mileritas, porque ese era siempre lo que les sacaban en la cara a ellos, ¿no? Cuando empezaban a dar fechas. Y es verdad, Guillermo Miller nunca, digamos, centró su mensaje en la fecha. Él era reacio a las fechas. De hecho, los que pusieron las fechas fueron otros. Él siempre dijo, alrededor de 1843 eran sus predicaciones. Siempre dijo, alrededor de... Pero la gente empezó a poner fechas, ¿sí? Y bueno, también es providencia de Dios porque pues estaba el gran chasco, necesitaba el pueblo ser probado en estas cosas. Eh, lo curioso y lo que empieza a usar el enemigo es que después de 1844 salen otros colocando fechas, fechas y fechas y fechas. Y lo que quería el enemigo era desalentar a la gente y meterla más en la incredulidad. Claro, al poner fechas y que no se cumplieran, pues a él le favorecía esto, porque siempre viene una gran excitación cuando se coloca una fecha y pasa la fecha y no pasa nada. ¿Y qué hace? ¿Qué hace uno? Pues se desanima. Es muy, muy, muy humano eso que pasa. ¿Ven? Entonces, es un error fijar esas fechas exactas. De nuevo, ella está hablando de tiempo definido, o sea, exacto, día y hora, como dice Esposita, pero no quiere decir con eso que no sepamos la época o que no lleguemos a saber ya de aquí no pasamos, ¿sí? De esta generación no pasamos o aproximadamente saber en qué tiempo estamos. Por ejemplo, si el Señor nos revela todos estos tiempos proféticos hasta la séptima trompeta, pues hermanos, de la séptima trompeta a la segunda venida de Cristo ya no es nada. Y eso nos va a dar a entender aproximadamente, o por lo menos después de qué año el Señor va a venir con seguridad. Eso es interesante. Y el Señor está tan interesado en que sepamos que, bueno, no sé cuánto, pero es muy poco antes de su venida que nos va a revelar ahí sí la hora y el día, que dice ahí que hasta ese entonces se nos va a revelar antes, lo vamos a saber algunos antes. Y bueno, en 1844 no era la venida del Señor, por eso de todas maneras el Señor permitió que supieran ese evento cuando se iba a cumplir, ¿no? Encaminó eso, que era lo que no sabía Guillermo Miller, pero él en su inquietud estaba en su verdad, porque pues claro, el día y la hora no se va a saber hasta ese entonces, que es días antes, digo yo. Pero creo Ok. que eso es solamente a los 144.000 que les será revelado. Sí, señora, en el sueño de la visión Obviamente de que estamos luchando por ser parte de ellos. Así es, y supongo que a la muchedumbre, o no sé si solo los 144.000. según el primer sueño de la hermana Joy es los 144.000 y es el Padre el que la revela. Y para otros suena como un trueno, pero los 144.000 sí la pueden discernir para que repasemos esa. Y de hecho, es algo es algo muy interesante porque cuando yo supe esto de que a los 144.000 se les va a revelar el día y la hora, hubo algo en mi mente y claro, es del Señor que uno sepa el tiempo y más o menos cuándo va a ser ese evento. ¿Por qué? Porque yo pensaba, claro, con cada trueno horrible, bueno, hay truenos de truenos que son súper pesadísimos. Yo decía, "Ay, Dios mío, Señor, que no esté sonando, yo no estoy escuchando, será este, será lo otro". No, hermanos, es que vamos a saber el evento para estar ubicados. Y claro, esa es una señal para quien sepa que si oyó unos truenos terribles y no oyó el día y la hora y han pasado el tiempo, es porque no, probablemente Dios no lo quiera, pero o estás en la muchedumbre o no serás salvo, pero es que el Señor quiere
siempre comunicarnos todo lo que Él está haciendo y va a hacer. Gracias por los aportes. Ya vamos a ver este de pronto. Porque es de lo mismo, ya hemos hablado. Entonces, para concluir, hermanos, todo lo que hemos dicho. Bueno, no, siento que el Señor me dice, no, leamos ese texto. Ok. Dice, el Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar. Uy, sí, es importante, perdón, Señor. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas, pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado con fechas, que irá adelante con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia. O sea que el mensaje del tercer ángel no es basado en fechas, no es basado en profecías de tiempo. Las profecías de tiempo solamente nos dan la información. Como cuando uno ve su reloj, ¿qué hora es? Ya, son las 3, listo. ¿Sí? Son las 12:30. Eso es lo único que nos dice el reloj. Pero el mensaje principal del tercer ángel no va a depender de ese reloj. O sea, el reloj no le va a dar fuerza al mensaje, ni le va a dar, ni porque no exista ese reloj, entonces el mensaje va a perder poder. ¿Me hago entender? O sea, no es en esa relevancia ya. Eso es muy importante, ese texto, ahí en el capítulo 18, primeros escritos. Ahora sí, para finalizar, hermanos, ya recogiendo todo lo que hemos visto, hermanos, para que andemos en un territorio seguro. Número 1, las profecías de tiempo tendrán un cumplimiento final en nuestra generación. Ya lo hemos visto. O sea, sí van a haber profecías de tiempo. Listo. 2, las profecías de tiempo concluyen cuando el séptimo ángel toque la trompeta. Ahí se acabaron las profecías de tiempo. 3, las profecías de tiempo existentes no deben fijar ninguna fecha para la segunda venida de Cristo. O sea que ninguna nos va a llegar hasta la segunda venida de Cristo. Eso es para andar en terreno seguro. Listo. Bendito sea el Señor. 4, las profecías de tiempo para nuestra generación no constituirán una prueba para el pueblo de Dios. Ya no van a haber chascos dependiendo de la fecha, ya no. ¿Sí? O sea, ya es, como les digo, un reloj para mirar la obra profética y ya nada más. 5, las profecías de tiempo para nuestra generación no deben eclipsar las profecías que llegan hasta 1844. O sea, no va a haber grandes periodos de tiempo donde yo diga, uy, ahora es más importante esta profecía que la de los 2300 tardes y mañanas. No, eso no va a suceder. Porque todas las profecías van a ser muy cortas. 6, las profecías de tiempo para nuestra generación no pueden ser largos periodos de tiempo, por lo tanto se deben aplicar de forma literal. ¿Sí? Son muy cortas, 3 años y medio literales, 42 meses literales, tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo literales, 391 días literales, y así sucesivamente las que apliquen. 7, el mensaje del tercer ángel no se basará ni será afectado por la aceptación o rechazo de las profecías de tiempo para nuestra generación. ¿Sí? Si hay gente que no está de acuerdo con las profecías de tiempo para nuestra generación, no importa, ¿sí? No por eso se van a perder ni van a... Pero sí es una gran ventaja saberlas, ¿cierto? Es una gran ventaja saberlas. Y también acompañarán el mensaje, sí o sí lo acompañarán, pero no van a ser el mensaje del tercer ángel de justificación por la fe, porque la justificación por la fe no tiene, digamos, no está amarrada a una profecía de tiempo. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Que nuestro mensaje no sea, el centro de nuestro mensaje no sea la profecía de tiempo, ¿sí? Que los 1260 años comienzan en el 2025 y terminan en el 2029, por dar un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo eso, un ejemplo así al azar que se me ocurre. No, ese mensaje no es el principal, o sea, es una gran ventaja saberlo, sí, pero nuestro mensaje principal es la justificación por la fe. ¿Mm? Y muy importante entender eso. Muy importante entender eso porque empezamos como, claro, o sea, el Señor nos va a dar la ubicación, pero es con otro motivo, no para que, ay, ya sé, como que más o menos sé que quedan 7 años para tal evento y como después de ese evento van más, entonces yo tengo unos añitos como para desordenarme, ¿no? Como para, sí, pero esa no es la idea, ¿no? Entonces, sí, como el pensamiento que yo tenía y muchas personas tenían, pues ya sabemos que lo único que falta es la ley dominical y pues cuando llegue, pues decido y listo, ya, ¿sí? No, eso no se trata porque por más de que sepa, si no estoy listo, voy a negar todo. O sea, el problema no está en el conocimiento,
porque me voy a acordar que lo tengo. El problema va a ser que es que no voy a ser capaz porque no me preparé. Sí, amor, de acuerdo con eso. No, la profecía de tiempo a mí no me va a dar mejor dicho, la profecía de tiempo no es la justificación por la fe. Así es sencillo. Sí, es lo que está diciendo el hermano Juan en ese texto. El mensaje del tercer ángel es justificación por la fe. Sí. Y las profecías de tiempo nos dan la hora. Como cuando usted y yo miramos el reloj. Ah, son las 12:30. Listo. Sé dónde estoy ubicado. Pero ya el mensaje no se va a basar en ese tiempo, ni se va a ser el centro. El centro de nuestro mensaje es la justificación por la fe. ¿Sí? Y desde luego que el Señor nos quiere revelar cómo aplicar los tiempos proféticos para esta generación, porque eso es una gran ventaja, hermanos. Desde luego que sí es una gran ventaja. Bueno, hermanos, con estos 7 puntos hemos terminado de las conclusiones que entre todos hemos sacado, y gloria a Dios porque entre todos las sacamos. Y podemos entonces estar en terreno seguro cuando hablemos de profecías de tiempo. Yo voy a estar pendiente de estos 7 punticos. No nos podemos desviar de ahí porque podemos estar cometiendo un error, ¿no? Entonces, rápidamente los enunciamos. Las profecías de tiempo tendrán un cumplimiento final en nuestra generación. Entonces, sí van a haber profecías de tiempo en nuestra generación porque va a haber otro tiempo del fin, ya que los pioneros adventistas no llegaron a ese tiempo. 2, las profecías de tiempo concluyen cuando el séptimo ángel toque la trompeta. Otra conclusión. 3, las profecías de tiempo existentes no deben fijar ninguna fecha para la segunda venida de Cristo. No es el propósito. Y además todas terminan en la séptima trompeta, entonces no pueden fijar la fecha de la segunda venida de Cristo. 4, las profecías de tiempo para nuestra generación no constituirán una prueba para el pueblo de Dios. Otra conclusión, otra reglita de interpretación. 5, las profecías de tiempo para nuestra generación no deben eclipsar las profecías que llegan hasta 1844. Y 6, las profecías de tiempo para nuestra generación no pueden ser largos periodos de tiempo, por lo tanto se deben aplicar de forma literal. Y la última, el mensaje del tercer ángel no se basará ni será afectado por la aceptación o rechazo de las profecías de tiempo para nuestra generación, como lo vimos en primeros escritos. ¿Sí? Tuve una pregunta por mucho tiempo y ¿cómo uno se asegura? Bueno, o sea, el Señor me lo hizo entender y sentir, pero no sé explicarlo y no sé demostrarlo. ¿Cómo se asegura de que así como los pioneros tuvieron su tiempo del fin y rechazó, bueno, por lo que pasó fue que eso quedó como ahí en stand-by, en suspenso, y va a volverse a repetir todo? ¿Cómo uno se asegura que no va a pasar lo mismo con nosotros y que va otra vez otro momento del fin, así como lo hubo en ese tiempo, pues otra vez y esperar a otra etapa, ¿no? Gran pregunta. Gran pregunta, pero yo creo que ya no da más el mundo. Si esto sucedió, mire todo lo que sucedió por haber rechazado la justificación por la fe en 1888. Matazón de niños, sacrificio de niños, control casi que absoluto, acabado, todas estas cosas que hemos visto, hermanos. Entonces se imagina otra vez que no se cumpla, entonces tenemos que esperar a otro tercer tiempo de fin. O sea, ¿qué estado llegaría al mundo? Digo yo, no, esa es una de las que yo me pongo a reflexionar y digo, no, no puede ser, Señor, o sea, ya no da más. Yo, la manera en que, bueno, el que el Señor me lo hizo entender, la primera es que, bueno, estoy muy segura que somos la última generación, por eso que tú dices, o sea, no me cabe en la cabeza que esto no, el mundo no da para más. Pero, ¿cuántas veces dio vuelta, o sea, cuántas veces le tocó dar esa vuelta al Israel en los tiempos de Moisés? Solo fue una vez, ellos no volvieron a repetir eso. Entonces, para mí es una respuesta. Interesante. Y también quisiera aportar algo que me quedó sonando cuando Tommy habló referente de Daniel 12, que la ciencia aumentaría. Yo sé que la parte de la ciencia que tocó Tommy en ese momento fue pues el misterio y el descubrimiento de toda, digamos, la profecía, pero también es evidente que la ciencia en sí, hermanos, aumentó de una manera que lo que conocemos hoy en día no es lo que esta gente ocultó por mucho tiempo
de toda la tecnología y todo lo que quizás van a sacar, si es la voluntad del Señor, saldrá a flote y traerá gran confusión. Es un nivel que la verdad, lo que a veces nosotros decimos que el hombre alcanzó en menos de 100 años a hacer cosas, eso no es ni comparación de lo que esta gente ocultó, digamos, a esta generación, y que creo que el Señor lo va a sacar a la luz. En cuanto a ciencia, ciencia. Entonces pienso que ya llegó al punto donde más adelante no se puede dejar avanzar más al hombre. Y yo creo, Elcira, también en eso, que el Señor va a mostrar hasta dónde ha llegado el hombre también como un testimonio para nosotros, porque Él dice como en los días del diluvio, como en los días de Noé. Y ellos, y esa gente con toda esa capacidad mental y eso, pues, llegaron a hacer cosas terribles. Y hoy en día, pues, eso va a ser un testimonio que llegamos a los tiempos de Noé. Entonces, Por interesante. eso fue que al comienzo, cuando yo te dije y les dije a todos, yo pensaba, o sea, pensaría que una de las del chasco y las confusiones como pueblo de verdad va a ser ese aspecto, porque salga, o sea, lamentablemente, yo no estoy queriendo decir, uy, el Sira está súper despierta, no. Estamos, yo creo que todavía hay tantas cosas con el Señor nos mostró que día que todavía estoy hasta medio dormida. Pero uno ve que hermanos todavía están muy dormidos, o sea, total, y es una preocupación, porque hermanos, yo les pregunto algo y esa es una pregunta que nos debiéramos hacer todos. En su momento, digamos, Miller, y en su momento, sí, los adventistas, los hermanos que estudiaron, fueron juiciosos buscando las escrituras, volviendo a las sendas antiguas, o sea, totalmente Dios les reveló lo que iba a suceder en 1844, pero es que nosotros, esta generación, no podemos estar hablando solamente de lo que sucedió el pasado. Cuando nos lleguen las personas, como Dios nos lo mostró en ese sueño, a preguntarnos qué es todo lo que está sucediendo, nosotros tenemos que estar preparados, porque yo les voy a mostrar un sueño último de la hermana, ahorita no, pero ella dice que nosotros somos los responsables, porque nos van a decir, si ustedes sabían, ¿por qué no nos dijeron? ¿Por qué no nos alertaron? O sea, ustedes lo sabían. O sea, si lo sabíamos es porque el Señor nos va a dar unas fechas o algo específico que tenga que ver el clamor de medianoche, con todo, hermanos, para saber nosotros en qué tiempo nos encontramos ubicados para poder alertar al mundo. Eso lo hicieron los milleritas y los adventistas antes de 1888. Dios les fue mostrando poco a poco lo que venía a acontecer y todo. En medio de chascos, sí. Entonces, esto es una invitación a que nosotros también seamos los que el Señor nos use, o sea, eso va de acuerdo a cada quien con el corazón del Señor. Y la hermana Helen White dice en ese sueño, solo los que de verdad, lo voy a decir con mis palabras, solo los que han pasado tiempo y han querido estudiar de verdad y escudriñar los tiempos que está el Señor, no lo va a revelar, porque hay una promesa ahí consignada. Pero los que no, y esperamos solo que sea de esperar a ver, que nos lleve, hermanos, ahí nos vamos quedando atrás. Y esto es delicado. Muchas gracias, hermana Elcira. Bueno, ya hemos terminado, hermanos. Nos resta es decirles, reunámonos en la tarde porque ya en la tarde vamos a ver la trompeta donde nos quedamos, ¿sí? Porque si nos quedamos en esa trompeta, yo creo que pues ahí es donde vamos a retomar. Entonces, vamos a estudiar la sexta trompeta y si alcanzamos, si el Señor lo permite, una aplicación de los 1260 días literales para la época de nuestros hermanos adventistas del séptimo día. Entonces vamos con la ayuda del Señor a estudiar. Ayudaría mucho si usted en la tarde se lee Apocalipsis 9, 10 y el 11 hasta donde termina la sexta trompeta. Ayudaría mucho, ¿sí? Miren, les doy las coordenadas. Apocalipsis 9 desde el versículo 13. Apocalipsis 9:13, desde ahí hasta Apocalipsis 11:14. Del 9:13 al 11:14. Ayudaría muchísimo. Y de usted depende, mejor dicho, si avanzamos más o menos. ¿Listo? Apocalipsis del capítulo 9, versículo 13,
a Apocalipsis 11, 14. Una leidita no caería mal y ayudaría mucho para que usted entendiera más en la tarde, estaría mal y pudiera aportar desde luego. Hermanos, vamos a orar y darle gracias al Señor por este momento que nos dio. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por la enseñanza de hoy, maravilloso. Gracias porque pudimos también despejar dudas. Nos diste tu compañía a través del Santo Espíritu para guiarnos, para enseñarnos. Y hemos sacado unas muy buenas conclusiones y hemos aprendido bastante, Señor Jesús. Muchas gracias por las profecías de tiempo, porque tú dices en tu palabra que no harás nada sin que lo reveles a tus siervos los profetas. Y bendito sea, Señor Jesucristo, que no nos has dejado sin luz y podemos tener acceso a estas profecías de tiempo. Ahora yo te pido, Señor, en nombre de mis hermanos también, que estamos inquietos por lo que viene, Jesús, por estas cuestiones del reseteo, de los reseteos, de la guerra que viene, Señor Jesús, o que más bien se va a manifestar, de esta tecnología oculta que tú vas a sacar a la luz y que la gente va a quedar muy impactada, Señor Jesucristo. Te quiero pedir, Señor bendito, que por favor nos enseñes estas profecías de tiempo. Con todo nuestro corazón lo decimos, Señor, para poder alertar al mundo, para poder, Señor, estar, digamos, vigilando, a la espera, y que podamos tener estos tiempitos, Señor, que nos ayudarían mucho, Jesús. Bendito Salvador, yo sé que está de tu mano que nos vas a revelar estas cosas, pero también, Señor, somos conscientes de que tal vez nuestra mente aún está luchando contra la incredulidad de pronto o nos cuesta entender ciertas cosas, Señor. Te pido, por favor, continúes tu obra de desintoxicación mental, desintoxicación del espíritu, por así decirlo, Señor Jesús, que tú sigas sanando nuestras dolencias del corazón y pueda, Señor, podamos nuestra mente dar para entender estas cosas, saberlas aplicar. Bendito Salvador, gracias por la bendición que has derramado en conocimiento en esta hora y te pedimos también y te damos gracias por las bendiciones físicas como el alimento que vamos a consumir ahora, Señor Jesús. Muchas gracias en tu poderoso y divino nombre, Señor Jesucristo. Amén.